¿Quién maneja realmente los hilos del destino africano? ¿Sus propios líderes o quienes llenan sus arcas? A lo largo de la historia del continente africano, una pregunta ha resonado en cada rincón, desde los desiertos del norte hasta las selvas del centro y las costas del sur. ¿Quién decide realmente el futuro de África? ¿Son los pueblos y sus gobernantes quienes determinan el rumbo, o es el capital extranjero, disfrazado de ayuda, quien mueve los verdaderos hilos del poder? En las últimas semanas, la Unión Africana ha decidido suspender a Burkina Faso y a todos los miembros de la Alianza del Sahel. La ironía es dolorosa. La organización fundada para unir al continente ahora margina y excluye precisamente a quienes se rebelan contra el dominio extranjero. Esta decisión, lejos de ser un simple trámite burocrático, representa un terremoto político y moral cuyas réplicas sacuden la legitimidad misma de la institución. El capitán Traoré, figura central en Burkina Faso y símbolo creciente de la resistencia africana, ha denunciado con firmeza el silencio total e inexplicable de la Unión Africana. Sus reclamos, enviados por carta y repetidos en discursos públicos, caen en el vacío. Ni una sola respuesta, ni una explicación. La UA ha ignorado no solo a los dirigentes, sino también el grito de millones que exigen dignidad y justicia verdadera. ¿Por qué castigar a los países más decididos a proteger su soberanía sin siquiera explicar las razones? La historia muestra que los grandes cambios suelen venir acompañados de incertidumbre y traición. En este caso, la paradoja es feroz. Quienes desafían la tutela occidental son expulsados por la misma institución que debería ser su escudo. Mientras tanto, la Unión Africana guarda un silencio ensordecedor, ignorando el grito de millones que exigen dignidad y justicia verdadera. No hay comunicados, ni reuniones de emergencia, ni intentos de mediación. Solo un vacío institucional que recuerda a los peores momentos de la historia africana, cuando las potencias coloniales decidían a puerta cerrada el destino de pueblos enteros. Si África no desenmascara pronto a quienes controlan su destino, podría perder la oportunidad única de definirse a sí misma. El riesgo es enorme: seguir siendo marioneta de intereses foráneos o despertar y reclamar su futuro, sus recursos y su libertad. El continente está ante una bifurcación histórica semejante a la vivida en la década de los 60, cuando las naciones africanas lucharon por su independencia formal, solo para descubrir que la independencia real es una batalla mucho más compleja y prolongada. ¿Cómo llegó la Unión Africana a este punto de contradicción? Miremos qué fuerzas la empujan a traicionar su misión y a qué intereses responde realmente. La promesa de una África unida, fuerte y libre, hoy tambalea bajo presiones invisibles y visibles. La historia de la UA está marcada por el idealismo de sus fundadores y por la dura realidad de la política internacional. Cuando en 1963 se fundó la Organización para la Unidad Africana, el sueño era claro: unir naciones, proteger la soberanía y convertirse en portavoz legítimo del continente. Era el sueño de generaciones que resistieron la colonización y la explotación, anhelando dignidad y libertad. Figuras como Kwame Nkrumah, Julius Nyerere y Haile Selassie imaginaron una África capaz de hablar con voz propia en el escenario mundial. Sin embargo, desde sus primeros días, ese sueño ha sido infiltrado por dependencias externas y por el peso de la economía global. Incluso el edificio central de la Unión Africana en Addis Abeba, símbolo de unidad, fue construido y regalado por China, un recordatorio permanente de que la autonomía africana se edifica sobre cimientos ajenos. Alemania también aportó construcciones como el edificio Julius Nyerere de paz y seguridad, otro ejemplo de cómo la infraestructura más visible de la UA depende de la generosidad y los intereses de potencias extranjeras. Pero el problema más profundo es económico. Más de 60% del presupuesto anual de la UA proviene de Europa, Norteamérica y Asia. Cada año, millones en ayuda externa mantienen en marcha la organización, perpetuando una relación desigual con los antiguos dominadores del continente. Esta estructura limita la voz africana en las grandes decisiones internacionales.
¿Puede una institución financiada en su mayoría desde el extranjero defender realmente los intereses de África? ¿O, por el contrario, está encadenada a las voluntades de quienes la sostienen? La respuesta es dolorosamente evidente cuando se estudia el historial de decisiones polémicas y silencios cómplices de la UA frente a crisis cruciales. La consecuencia es una crisis de legitimidad. La autoridad moral de la UA se debilita ante sus propios pueblos. En vez de romper las cadenas de la dependencia, corre el riesgo de reforzarlas y sacrificar el futuro africano. Es una historia que se repite una y otra vez. Quien paga la cuenta, dicta las reglas. Sin embargo, lo que está en juego no es solo dinero. La suspensión de la Alianza del Sahel revela presiones y traiciones que amenazan la verdadera independencia africana. Esta decisión, lejos de ser un simple desacuerdo político, es el resultado de fuerzas ocultas y de una red de intereses cruzados. ¿Cómo llegó la Unión Africana a este punto de sumisión? Todo comienza con la exclusión deliberada de los gobiernos del Sahel, un acto que revela mucho más que una diferencia política. La traición no llegó de lejos. Nació en el corazón mismo de África, desde su propia cúpula. La Unión Africana, nacida bajo la promesa de unidad y soberanía, hoy se ha convertido en verdugo de sus miembros más valientes. En vez de proteger a los países del Sahel que desafían el dominio extranjero, la UA ha optado por suspenderlos y aislarlos, tratándolos como parias en lugar de esperanza. Es una situación comparable a lo que vivieron los países del sur de África durante el apartheid, cuando muchas instituciones internacionales preferían guardar silencio antes que enfrentar a los poderosos. Mali, Níger y Burkina Faso fueron expulsados y castigados solo por buscar autonomía, por querer decidir su futuro y atreverse a expulsar la influencia occidental. No hubo diálogo ni explicaciones. Solo silencio, desprecio y una advertencia para cualquier nación africana que sueñe con romper el yugo neocolonial. Esta exclusión recuerda los episodios históricos en que los gobiernos africanos que intentaron nacionalizar recursos, como ocurrió en Argelia o Libia, fueron sometidos a presiones económicas y políticas por parte de Occidente. Cuando Occidente impone sanciones feroces o amenaza con intervenciones militares, la UA apenas reacciona. Francia y Estados Unidos planifican operaciones encubiertas, presionan para mantener el control sobre el oro, el uranio y el petróleo africanos, y la Unión Africana guarda silencio. No hay defensa, no hay condena, solo complicidad y pasividad. Este patrón recuerda lo ocurrido en el Congo durante la Guerra Fría, cuando la comunidad internacional miró hacia otro lado ante la intervención extranjera. Detrás de puertas cerradas, algunos gobiernos africanos van más lejos. Colaboran en secreto con potencias extranjeras, entregando información estratégica sobre el Sahel. Revelan rutas, debilidades y movimientos, convirtiendo la inteligencia africana en un arma al servicio de otros. Este tipo de colaboraciones secretas no es nuevo. Durante la Guerra Fría, varios gobiernos africanos proporcionaron bases militares y datos estratégicos a cambio de apoyo económico o militar, con consecuencias devastadoras para la soberanía regional. Esta guerra de lealtades, este quiebre interno, es el mayor triunfo de quienes siempre han explotado el continente. Mientras los africanos se enfrentan entre sí, las potencias externas siembran discordia y saquean los recursos que deberían asegurar el porvenir de todas las generaciones africanas. El fenómeno del divide y vencerás ha sido una herramienta recurrente del colonialismo y el neocolonialismo, desde la partición de África en Berlín hasta los conflictos actuales. Pero el pulso no ha terminado. Con la espalda de la Unión Africana, los países del Sahel han comenzado a tejer nuevas alianzas y a diseñar estrategias propias, desafiando el equilibrio de poder en toda África. Este proceso recuerda la formación de bloques regionales en otras partes del mundo, como la ASEAN en el sudeste asiático, donde los países buscaron mayor autonomía frente a las grandes potencias. Las consecuencias de este enfrentamiento ya empiezan a sentirse en la región. La inestabilidad política, las tensiones diplomáticas y la militarización creciente son solo la punta del iceberg.
El futuro de África pende de un hilo, y las próximas decisiones serán cruciales. Un error podría condenar a una generación más a la dependencia, pero una acción valiente puede abrir la puerta a una nueva era de soberanía. El despertar del Sahel podría marcar el inicio de una nueva África. Esta región, largamente marginada y explotada, ahora desafía al mundo al reclamar una independencia auténtica. Un ejemplo concreto es el reciente acuerdo de cooperación militar entre Malí y Rusia, que ha permitido a las fuerzas malienses recuperar el control de áreas antes dominadas por grupos armados. Del mismo modo, Burkina Faso ha impulsado proyectos agrícolas financiados con capital nacional, sin recurrir a préstamos de Occidente. El Sahel no avanza solo. Ha formado alianzas estratégicas con Rusia y China, dos potencias que ofrecen seguridad y desarrollo a cambio de respeto, no de sumisión. Gracias a estos acuerdos, se construyen infraestructuras como carreteras, hospitales y centrales eléctricas. Se invierte en tecnología agrícola y se fortalece la defensa, libres de las ataduras impuestas por Occidente durante tantas décadas. Mientras tanto, la Unión Africana, que alguna vez fue símbolo de unidad y escudo continental, depende casi por completo de donaciones extranjeras. Sus edificios, salarios e incluso sus reuniones existen gracias al dinero de fuera. La Alianza del Sahel, en cambio, levanta su proyecto con recursos africanos y decisiones soberanas, enfrentando con firmeza la exclusión y el aislamiento impuestos por la Unión Africana bajo presión occidental. El precio de la independencia es elevado. Francia y sus aliados no están dispuestos a ceder su dominio. En el borde del Sahel, bases militares extranjeras esperan cualquier pretexto para intervenir, rodeando la región como una sombra inquietante. Saben que si el ejemplo del Sahel prospera, otros países africanos podrían seguir su camino. Esto recuerda la resistencia de Vietnam ante la intervención extranjera, cuyo éxito inspiró movimientos de liberación en otros continentes. La resistencia del Sahel no solo desafía el poder militar occidental, sino que enciende la esperanza en millones de africanos cansados de depender de manos extrañas. Este desafío revela la traición de ciertos líderes africanos, más cómodos recibiendo ayuda que asumiendo el riesgo y el honor de la autonomía verdadera. Cada día que el Sahel mantiene su posición, crece la presión sobre quienes aún obedecen órdenes foráneas. El destino de África pende de un hilo. Si el Sahel logra renacer libre, África podrá recuperar su dignidad y controlar su riqueza. Pero si fracasa y el dominio externo se afianza, las cadenas serán aún más invisibles y profundas, robando no solo recursos, sino el futuro de generaciones enteras. El ejemplo de Zimbabue tras la reforma agraria muestra cómo el precio de la independencia puede ser alto, pero también cómo la resistencia puede sentar las bases para una transformación genuina. Frente a este cruce de caminos, la pregunta es inevitable. ¿Qué lecciones deben aprender los africanos y sus aliados de esta crisis que lo cambia todo? Es el momento de analizar ejemplos históricos y proponer pasos concretos hacia la autosuficiencia real. La batalla del Sahel ha desnudado las fracturas y lealtades ocultas de todo un continente. Ahora, el futuro de África depende de quién tome la iniciativa y aprenda de este momento decisivo. La verdadera independencia empieza en el preciso instante en que termina la dependencia. Ese umbral invisible es donde los pueblos deciden seguir bajo el control ajeno o tomar las riendas de su destino. Países como Etiopía han demostrado que, a pesar de presiones enormes, es posible mantener el control sobre recursos estratégicos, como la presa del Renacimiento, enfrentando incluso la amenaza de sanciones internacionales. La autosuficiencia política y económica no es solo un sueño, es la única garantía real de libertad. Mientras un país dependa de fondos extranjeros para sostener sus instituciones, su soberanía será solo una ilusión. La historia africana lo ha demostrado durante incontables ocasiones. Quien paga la cuenta, dicta las reglas. Nadie regala la independencia. Requiere sacrificio y la voluntad de invertir en uno mismo, incluso si atravesar tiempos difíciles es el precio. El oro, el petróleo
y el uranio extraídos del Sahel tienen un valor incalculable en manos africanas, pero pierden todo su poder cuando se almacenan en bóvedas extranjeras. Solo así se puede romper el ciclo de sumisión y explotación. Países como Botsuana, que controlan sus diamantes a través de empresas nacionales, son ejemplo de que la gestión soberana de los recursos es posible y rentable. Tener aliados y socios internacionales puede ser necesario, pero nunca deben verse como salvadores. Cuando un país entrega sus decisiones a otra bandera, pierde mucho más que recursos, pierde dignidad y futuro. Las alianzas verdaderas solo surgen del respeto mutuo y de la defensa firme de los intereses propios, no de la dependencia ni del agradecimiento sin fin. El caso de los BRICS demuestra que la cooperación puede fundarse en la igualdad y el beneficio compartido, sin sacrificar la autonomía nacional. La unidad africana, tantas veces prometida y traicionada, solo puede nacer de una voluntad popular irrompible y del control real de los recursos nacionales. No bastan los discursos vacíos ni los palacios brillantes en Addis Abeba. Lo esencial es que los africanos, desde los agricultores hasta los dirigentes, asuman el control de su destino y rechacen cualquier tutela extranjera. La experiencia de Ruanda en la reconstrucción tras el genocidio ilustra cómo la determinación nacional puede transformar un país desde sus raíces. Si no aprendemos de este momento crucial, África repetirá el ciclo de sumisión y dependencia. El costo caerá sobre las próximas generaciones, que heredarán un continente repleto de riquezas, pero falto de libertad. La historia de Haití, que pagó durante décadas una deuda impuesta por su independencia, es un recordatorio de lo caro que puede ser no romper con el pasado colonial. Es el momento de que el pueblo decida a quién pertenece África y qué futuro quiere forjar. Solo así podrá escribirse una nueva historia, libre de cadenas externas y orgullosa de su propio poder. Pero, ¿cómo responderá la Unión Africana ante estos desafíos? El siguiente capítulo de la historia dependerá de esa respuesta. Reformulará su estructura financiera, apostará por la transparencia y la rendición de cuentas, o seguirá el camino fácil de la sumisión. El Sahel se convierte en el nuevo corazón de África. Allí se libra hoy la batalla crucial. ¿Serás partícipe del cambio o cómplice del silencio? Cada ciudadano africano debe preguntarse cuál es su papel en este momento histórico. ¿Se sumará a la ola de transformación o permitirá que la apatía decida el destino de sus hijos? La historia nos sitúa en una bifurcación. Lo que ocurre en el Sahel trasciende fronteras. Es una lucha continental por la identidad y el futuro africano. La indiferencia solo beneficia a quienes han oprimido a África durante más de 5 siglos. Si los pueblos africanos no exigen transparencia y participación, la historia se repetirá, con nuevos nombres pero las mismas cadenas. La Unión Africana, antaño símbolo de unidad, ahora expone su sumisión al castigar a pueblos que reclaman autonomía. La amarga verdad es clara. La libertad de África no llegará de instituciones financiadas por intereses ajenos. Solo la acción colectiva de los pueblos podrá romper las cadenas coloniales y el control externo. La experiencia de Sudáfrica, donde la presión popular fue clave para el fin del apartheid, demuestra el poder de la movilización ciudadana. Callar ante la traición equivale a aceptar la opresión. Ya no hay espacio para la resignación. Es hora de reclamar la soberanía, defender los recursos y reconstruir una voz propia que hable con dignidad y coraje ante el mundo. Cada comunidad, cada familia, cada individuo puede contribuir a esta tarea monumental. Esta generación enfrenta su reto: decidir si será simple espectadora del saqueo o protagonista de la emancipación. Los líderes del Sahel han encendido la llama, pero mantenerla viva depende de todos. La apatía fortalece a los opresores, la unión los desafía. El ejemplo de Ghana, que tras la independencia apostó por la educación y la industrialización, muestra el camino posible para quienes eligen la acción. El destino de África se decide hoy. No es solo política, es una cuestión de existencia y justicia para quienes vendrán. Elige la dignidad. Elige romper el silencio.
Es el momento de redefinir qué significa ser africano. Al mirar atrás, vemos que los momentos de mayor transformación en África siempre surgieron de la valentía colectiva y la toma de conciencia. Desde las luchas anticoloniales hasta las recientes revueltas por la democracia, el cambio ha sido posible cuando la población se ha unido en torno a ideales compartidos. Hoy, la historia vuelve a llamar a la puerta. El Sahel marca el pulso de la nueva África. ¿Responderá la Unión Africana con valentía y visión, o quedará como una institución vacía, ajena al verdadero sentir de sus pueblos? La respuesta aún está por escribirse. Solo una cosa es segura. El futuro de África ya no puede esperar. La hora de la acción es